Miedos contemporáneos, 3 maneras de superarlos según San Agustín. Miedos contemporáneos según San Agustín, pues la verdad me alegra que hace muchos siglos se haya venido hablando de interés por reconciliar la mente con la paz. Nos concentraremos en aclarar la superación de miedos a través de la vida de San Agustín, no como él una fuente de verdad ni un ídolo, y tampoco para criticarlo, sino más bien como una manera para vernos a sí mismos. San Agustín de Hipona, un escritor, teólogo y filósofo cristiano del año 354 y 430, es el patrono de los teólogos, los filósofos, los impresores y los cerveceros. Escribió más de 232 libros, siendo los más destacados Confesiones y La ciudad de Dios. Les recomiendo Confesiones. En el año 354, en Tagaste, al norte de África, nace una familia bereber. Su juventud fue rebelde y desordenada, se dedicó al estudio, a la filosofía, a la literatura y la retórica, pero también a los placeres mundanos. Su conversión al cristianismo vino en el año 386. A partir de ese momento renunció a su vida anterior y se bautizó junto con su hijo y su amigo Alipio. Un saludo a todos mis amigos alipios que tengo por ahí. En realidad es uno solo. Dios lo bendiga. Hay 3 cosas que él quería: encontrar la verdad y la felicidad en la filosofía y la religión, vivir conforme a la voluntad de Dios y defender y difundir la fe cristiana frente a las herejías y los paganos. La Iglesia Católica lo consideraba padre de la Iglesia Latina o de Occidente, y el 20 de septiembre de 1295 el Papa Bonifacio VIII lo proclamó doctor de la Iglesia por sus aportes a la doctrina católica. ¿Cuáles fueron las frustraciones de San Agustín? Pues no hallar respuesta en el maniqueísmo, el escepticismo y el neoplatonismo. La muerte de su madre Mónica, su hijo Deodato y su amigo Alipio, sus principales apoyos, por no poder dominar sus pasiones y vicios, entre ellos la lujuria, por ver el declive y la caída del Imperio Romano que consideraba obra providencial de Dios, por no poder casarse con la mujer que amaba, con quien tuvo un hijo ilegítimo. Su madre le impidió el matrimonio por razones sociales y le buscó otra esposa más conveniente, pero él no la aceptó. Frustraciones como no poder convencer a su amigo Alipio del abandono del espectáculo de los gladiadores, que le parecía cruel e inhumano. Se frustró por no poder evitar la invasión de los vándalos, o sea, ese pueblo germano del sur del Báltico que saqueaban y destruían ciudades al norte de África, e incluso Hipona, donde él mismo falleció siendo obispo. Murió mientras los vándalos asediaban la ciudad. Ambigüedades. Tuvo algunas ambigüedades y dudas sobre temas como el origen del mal, el destino de los niños que mueren sin ser bautizados, el papel de las mujeres de la Iglesia y la relación entre fe y razón. Abandonó a su mujer y su hijo, a Deodato, que significa dado por Dios. Después de 15 años de relación, justo cuando se convirtió al cristianismo que la consideró a ella como un obstáculo para su perfección espiritual, ella aceptó con dolor y le dijo: nunca podré amar a otro hombre. Quizás debería haber pensado que ella también era un regalo de Dios. San Agustín se quedó solo y triste, pero luego se consoló con otra mujer. Ambigüedades. San Agustín defendió la doctrina de la predestinación, según la cual Dios elige desde toda la eternidad a quienes sí se salvarán y a quienes no, sin tener en cuenta sus méritos ni sus obras. Sin embargo, también afirmó que Dios quiere que todos se salven y que nadie se pierda. Parecen contradictorias. ¿Cómo puede Dios querer algo que no hace? Fue un admirador de Platón y de neoplatónicos, que consideraba a los filósofos más cercanos al cristianismo, pero criticó algunos aspectos de su pensamiento, como la reencarnación, el destino y la emanación.
Ambigüedades como que justificó la violencia contra los herejes y apoya la esclavitud como un castigo divino por el pecado original. Criticó los espectáculos públicos, especialmente los juegos circenses y teatros. Se consideraba inmoral y pernicioso. Pero él mismo confesó que en su juventud había asistido a muchos de ellos y que había disfrutado de su belleza y de su emoción. ¿Qué son los miedos? Ya hablamos rápidamente, Agustín. Ahora, ¿qué son los miedos? Aquellas creencias conscientes o inconscientes que distorsionan y nublan una sana percepción del entorno e impiden una adecuada interpretación de la realidad, debilitando capacidad de decisión siempre que se le dé demasiada importancia al miedo. Por el contrario, tampoco es útil ignorar el miedo, hay que afrontarlo. ¿Cómo se afronta? Gestionándolos. Importancia de gestionarlos. ¿Por qué es importante gestionar los miedos? Porque nos puede ayudar a salvar vidas, a generar salud, asegurar recuperar un capital, recuperar amigos, crear nuevos amigos, mejorar la autoestima, expandir conocimiento, amar, viajar y lo más importante, traer paz y claridad. ¿Qué es peor que el miedo y qué hay que hacer? Más tenebroso que el miedo son las evasiones porque pretenden cambiar la percepción con creencias equivocadas. Evasiones como alcoholismo, dormir o comer en exceso, drogas innecesarias o peligrosas, sexo ilícito, trabajo excesivo, fantasías pasajeras y un largo etcétera. Evasiones son cortinas como un telón de cine, ocultando miedos, ejemplo, miedo a morir, y proyectan películas o pesadillas, ejemplo, depresión o indolencia. ¿Qué percibimos? Irrealidad, tanto para sí mismo como para nuestros seres queridos. ¿Qué hay que hacer? Aceptar que percibimos lo mismo que proyectamos y deshacer el telón. ¿Cómo se deshacen las evasiones? Mirándolas y reconociendo indiferente que no somos el telón ni las sombras. Nadie lo puede hacer por uno, ya que uno mismo lo inventó. Esa es la más fácil manera de gestionar un miedo, al aceptarlo. Es como cuando ves un perro y escondes el miedo, no lo aceptas. Le cedes espacio ocultándote y bajas la vibración proyectándole terror. ¿Qué percibimos? Mínimo un ladrido. Ejemplo de gestión. Un ejemplo con el miedo a morir, donde de manera inconsecuente se busca refugio en el telón de la depresión o en su contraria pantalla, la hiperactividad. Describimos depresión como percibir esa vocecita que nos dice de un mundo trágico que no cumple con el deseo, el cual en realidad ha sido proyectado por uno mismo, para negarse el derecho de vibrar y crear nuevos sueños, excusándose en sueños rotos del pasado o prestados. Sería negar el poder de la propia mente de borrar y crear de nuevo. ¿Cuál es la solución a la depresión? Comunicarse con la mente universal, apostar por la mente universal, buscar en, con, por y para la mente universal. ¿Qué es la mente universal? La mente universal eres tú mismo, cuando estás en comunión con la vida, y eso es siempre. El tú que está aquí en comunión no está escuchando palabras, sino está escuchando entre líneas lo que la vida nos da con gratitud. ¿Por qué hablar a la mente universal? ¿Por qué hablarle a la mente universal? Pues en realidad no se le habla, se le escucha, porque todo tiene un soporte primordial. Ese soporte es la mente universal, aquella sabiduría que enseña tanto al sabio como al gorrión a volar, al empresario crear como a la mirla cantar, al gato correr como a las ranas nadar, a tus pulmones respirar, como al sol brillar o a los novios mirarse como al silencio perdonar. Cambiar miedo al mundo por amor a la mente universal. Cambiar miedo por amor al estudio, por respeto a la propia mente, por sinceridad al autoconocimiento y por aprecio a esa comunión interior. ¿Cuáles fueron
los miedos de un santo como San Agustín. ¿Eran los miedos de San Agustín antes de ser santo? En realidad, antes, después y siempre, todos somos santos. No porque alguien opine así o lo certifique, sino como aceptación de ser creación del Creador. ¿Acaso San Agustín tenía miedo a no ser perfecto espiritualmente y por eso buscaba la perfección como muchos filósofos? ¿Él tenía miedo a ser o no ser importante? ¿Se deprimió porque sus seres queridos morían y las guerras destruían sus ciudades? ¿Cómo San Agustín supera miedos como obispo? Él fundó una comunidad monástica en el año 391 en su pueblo, como sacerdote en Hipona. En el año 395 es consagrado como obispo y cargo que desempeñó hasta su muerte. Tuvo una gran influencia en los miedos en la Edad Media cuando se planteó el problema de relación entre la Iglesia y el Estado, entre el poder espiritual y el poder temporal, entre el pueblo y el gobierno. Por eso influyó con 3 fórmulas al mundo. Primera fórmula, la ciudad de Dios. Formuló la teoría de la política basada en la distinción entre la ciudad de Dios y la ciudad terrena, 2 formas de organización social opuestas y en conflicto. La ciudad de Dios es la comunidad de los que aman a Dios y buscan su voluntad, y la ciudad terrena es la sociedad de los que se aman a sí mismos y persiguen sus intereses egoístas. Parece un diario de noticias. 2. Fórmula de la legítima defensa. Doctrina de la guerra justa. Establece condiciones morales para el uso legítimo de la defensa propia o en defensa de los inocentes. Dice que la guerra es un mal necesario, pero que debe ser regulada por la razón y la caridad, y no por la pasión o la venganza. Para que una guerra sea justa debe cumplir 3 requisitos: tener causa justa, ser declarada por una autoridad legítima y tener una intención recta. Además debe respetar ciertos límites en cuanto a los medios empleados y los efectos producidos. Esta doctrina tuvo una gran influencia en el pensamiento político moderno, especialmente en el derecho internacional y en la ética militar. Tercera fórmula, dignidad reconocida. Con una concepción cristiana se basa en el reconocimiento de la dignidad humana, los derechos naturales, la libertad religiosa y la tolerancia. Reconoció que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios y que tiene un destino eterno más allá de este mundo. Defendió el respeto a la vida humana, a la conciencia moral, al libre albedrío y a la búsqueda de la verdad. Admitió que el hombre es un ser caído y pecador, que necesita de la gracia divina para su salvación. Por eso abogó por el perdón, la misericordia, la caridad y la paz. Estas ideas tuvieron una gran influencia en el pensamiento político moderno, especialmente en los movimientos humanistas, reformistas y democráticos. Miedos contemporáneos, inclusive desde el 1700. ¿Cómo ayudaría a la humanidad hoy día, después de 1700 años, a quienes no tenemos credos o a quienes tenemos credos y vivimos en épocas diferentes de la de San Agustín? Ningún santo, sabio o mesías puede ayudarnos a superar miedos si no observamos con atención la propia mente y las creencias. Vernos sin necesidad de elevar ídolos ni dogmas, solo vernos a través de 3 principios que funcionaron incluso San Agustín. 3 maneras: fe, razón y relaciones sinceras. Esta fórmula de San Agustín no me la creas, descúbrelo y compártenos generosamente. Algo de fino humor de San Agustín que él tuvo, y es que la medida del amor es amar sin medida. No puede devolverle un bien por mal a tu enemigo, porque entonces lo convertirías en tu amigo. Si 2 amigos se ponen de acuerdo en todo, uno de ellos sobra. La verdad es como un león, no tienes que defenderla, déjala suelta, se defenderá a sí misma. San Agustín. Y otros dichos más de fino humor, como no hay mayor milagro que el amor. Muchas gracias, espero que lo hayan disfrutado. Hasta pronto.